Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos acompaña Andrés Pardo Morales. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta institución realiza el curso de Educación Continua en la Facultad de Filosofía, Los laberintos de Igeia, El desafío médico, exploraciones mítico-filosóficas para repensar el arte de cuidar y del cuidado. En esta materia de filosofía de la medicina y bioética ha cursado el programa Historia y Filosofía de la Medicina durante el 36º Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía. Al igual ha sido miembro partícipe de la COMEFI, así como también delegado de la COMEFI Querétaro en el periodo 2019-2021. Los principales campos de su interés profesional son la filosofía de la medicina y la bioética, así como la consultoría filosófica. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Andrés para que comience con la charla. Vale, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad se aprecia bastante y espero que esta plática o estos pequeños esbozos que voy a tratar de dar sean lo suficientemente retroalimentadores y nos ayuden a forjar una perspectiva o por lo menos considerar una nueva perspectiva acerca de eh, nuestro sentir actual como contemporáneos, diría yo, ¿no? De lo que yo me voy a teñer en esta pequeña plática va a ser a trazar unas líneas de diferencia, pero al mismo tiempo de comparación, precisamente entre lo que podríamos llegar a entender por la forma de sentir del hombre antiguo, ¿no? En comparación a cómo es que nosotros nos relacionamos hoy en día. Entonces, pues bueno, una de las fuentes o de las mayores fuentes para esto y para lo que les traigo aquí es la Odisea y sobre todo unas palabrejas. Los griegos siempre tienen esta característica de que sus palabras se entremezclan, son un poco misteriosas y quiero partir de la noción o del concepto de gistos, ¿no? Que si nos puede sonar precisamente a historia o histología precisamente, ¿no? Y es muy curioso porque esta palabra de histos refiere a tanto al mástil de la nave, de la proa del barco, pero también refiere a el telar, donde las mujeres tenían esta actividad constante, ¿no? Una actividad que es muy característica en los griegos, ¿no? Sobre todo para, para las mujeres. Y que se usa esta palabra para designar a estas dos, tanto una herramienta, pero la otra como una parte esencial de la navegación. Hay una equivalencia entre ambas y se relacionan a su vez con la palabra o el verbo histemi, que también significa ponerse de pie. Entonces ahí ya vamos viendo como ciertas claves, ¿no? O sea, el mástil, el telar, luego el derivado que es erguirse o pararse o estar de pie. Luego histión, que puede ser un sustantivo que significa tela, pero también cuando se usa como verbo significa navegar. Y luego está el histopedes, ¿no? O histopedes, que es los pies del mástil, pero también los pies del telar. Entonces, hay una concordancia fonética y armónica en las palabras que solamente difiere en cuanto a los prefijos, ¿no? Y sin embargo, significan indistintamente cosas diferentes dependiendo del contexto en el que se desarrollan, ¿no? Esto se me hace muy peculiar porque entonces la acción de navegar, que podría ser como un salir al mundo, aventarse a lo desconocido, encuentra su partida o su símil inclusive de manera paralela en la tarea del hogar, ¿no? Del tejer, ¿no? O sea, para los griegos hay una relación entre el mundo material y la concepción de este, o inclusive que sería preguntarse para nosotros un poco sobre la metafísica, ¿no? O sea, cuál es la naturaleza de la realidad. Vemos que el griego ya apunta o que concibe esta relación como una suerte de telar, como una suerte de tejido que se entrama entre él y su accionar en el mundo, ¿no? Entonces vemos que el tejer para ellos predispone ya una suerte de entendimiento,
con la realidad. E inclusive yo me atrevería a decir más que un entendimiento es un acercamiento a la realidad, ¿no? Porque el entendimiento ya predispone a un sujeto que piensa, que está un poco aislado de y que entiende eso que está fuera de él, ¿no? Vamos a ver que, curiosamente, el griego de esta época que estamos hablando, sobre todo, perdón, en la época del mito, ¿no? Si estamos familiarizados con esta parte de la filosofía, hemos escuchado mil veces de el paso del mito al logos, ¿no? Bueno, pues ahorita nos estamos situando en esa época mítica, ¿no? Anterior al logos. Entonces, en la Odisea, como ya les mencionaba, se hacen referencia a estas palabras en las que los personajes las utilizan de manera indistinta, ¿no? Y no están resaltadas, ¿no? Son parte de una trama más compleja. Hay una relación entre estos conceptos y también el hecho de que Homero no fuera tanto un escritor como se podría llegar a pensar de buenas a primeras, porque tenemos la Odisea y la Ilíada, entonces pensamos, ¿no? Que es algo que se pudo haber escrito, pero tenemos que recordar que Homero más bien era un compositor de canciones, ¿no? Entonces, la Ilíada y la Odisea eran narradas, inclusive puede imaginarse con una suerte de lírica y de melodía que los acompañaba, ¿no? Y esto ya habla del carácter mistérico que contenían porque era una apertura precisamente a una sabiduría que se impartía de manera oral, ¿no? Una tradición oral. Eh, y pues otra vez esto se relaciona fuertemente con la propia idea de la acción del tejer. O sea, el compositor, el cantante, el poeta, teje con las palabras, al igual que la mujer teje en el telar, ¿no? Eh, y entonces esto permite que se acceda a esa parte de la realidad. Tenemos entonces que el mito, sobre todo, algo que siento que está muy comercializado hoy en día, el mito se entiende como mentira, ¿no? Pero para el griego es verdad, ¿no? Y sobre todo es una verdad que apela al oído. Esto es muy interesante. El mito apela al sentido del oído, lo nutre y se reproduce en él de una manera armoniosa, ¿no? Es la expresión de la experiencia profunda y de la realidad, ¿no? Como una presencia simultánea de fuerzas contradictorias y no conciliables en un único principio racional. Entonces, aquí ya empezamos a notar las dificultades que hay para acercarnos precisamente a la mentalidad y a la forma de experimentar y de sentir del griego de la época del mitos, ¿no? Porque precisamente es convivir de una manera, con casi de una forma homogénea, no tan cuestionada, con saber que la realidad es intrínsecamente contradictoria, o sea, paradójica, ¿no? No es conciliable por el principio de razón, ¿no? Esto nos lo menciona, por ejemplo, Liziani Petrini en un texto muy interesante que se llama Tierra en Blanco, Música y Pensamiento en siglo XX. Entonces, inclusive hay una parte en la que, en la República, por ejemplo, de Sócrates, donde Sócrates está hablando con Glaucón y está hablando precisamente del arte de la música, ¿no? El arte de las musas. Y otra vez la relación musa, música y luego el oído. Y entonces él habla que hay una distinción de la poiesis, que otra vez, ¿no? Vean cómo se va relacionando todo. La poética se divide tanto en el arte de los discursos, pero separadamente de los mitos. Y me quiero concentrar en la parte de lo que dice Sócrates sobre los mitos. Porque él dice que hay una implicación de todas las armonías y de todos los ritmos, como los patrones entrelazados de una tela, esto es añadidura mía, ¿no? Ya que cuentan con variedades de toda forma. Entonces, es muy curioso cómo Platón, bueno, Sócrates Platón, eh, hace una relación muy interesante de la narración del mito con la música y con suerte de analogía, a veces una metáfora, con cómo se compone la propia música, ¿no?
Y esto es más que nada, representa una expresión sagrada de la realidad, ¿no? O sea, para el griego de esta época, entrometerse en los quehaceres de la música, el canto, la narración, es entrometerse en el seno de la realidad, que es igualmente a dar una expresión sagrada, ¿no? Me recuerda un poco a esto Hipócrates, por ejemplo, el padre de la medicina, ¿no? Que ya es un sujeto, un individuo que pertenece más al logos, pero que precisamente en una parte menciona que habla sobre las enfermedades, esto solamente para dar contexto, pero que dice que el hecho de que algo sea natural no implica una división de natural y sobrenatural. No, es natural y por ello justamente divino, ¿no? O sea, aquí vemos un poquito el acercamiento que tiene el griego frente a su mundo y cómo se relaciona precisamente con los otros, porque esto de manera intachable genera lazos con su comunidad y cómo estos, de una cultura compartida, establecen una relación con el mundo. Eh, y recordamos otra vez la idea del tejer, del telar, ¿no? O sea, se van entramando las palabras, se van relacionando para generar ese tejido que es la realidad. Entonces recrea precisamente en el telar la mujer, recrea el momento de la creación del mundo, ¿no? O sea, hay innumerables relatos, por ejemplo, en los que se habla precisamente de la mujer que está escuchando la historia o el mito precisamente mientras que está en la acción del telar y está dibujando las figuras o está representando el mito. Es una tarea repetitiva, sí, pero sobre todo es recreadora, o sea, vuelve a recrear y se da precisamente en el telar, ¿no? Y curiosamente, la relación que haya de esto con el mástil, que podemos entenderlo como una suerte de pilar en el barco, ¿no? Ya nos habla de que es precisamente esta concepción fundamental en la que se arraiga el hombre, ¿no? Para poder navegar en el mundo. O sea, es su punto seguro, es su punto de anclaje. Y yo creo que esto se ve claramente con Odiseo, porque ante todo Odiseo es el héroe, ¿no? En la Odisea, ¿no? Y vemos que en la escena, cuando están las sirenas, le cubre a su tripulación y a sus amigos, les cubre los oídos con cera de abeja, si no mal recuerdo, ¿no? Mientras ellos están remando, él no, fíjense, él se ata al mástil y él se obliga a escuchar el canto de las sirenas. Entonces, en una clave de interpretación así muy somera, podemos entender tal vez o ver que el héroe no puede dudar de sí mismo, no está en posición para dudar de sí mismo, tiene que poner a prueba eh, su conocimiento y la veracidad y su propio ser últimamente ante el mundo y lo desconocido que éste trae consigo, con él mismo, ¿no? Entonces se ata al mástil, se ata, podemos entenderlo, a sus valores, a sus creencias, y las pone a prueba al escuchar el canto de las sirenas, que como dice por un verso ahí de Aristófanes, si no mal recuerdo, son las que cantan las melodías del Hades. Entonces, pues es el golpe contundente contra el desconocimiento total. Y son esas experiencias límites, inclusive para nosotros como contemporáneos, que seguimos compartiendo por mor de una experiencia humana compartida, de experiencias en las que se pone en jaque nuestros valores y nuestras propias creencias. Eventos de la vida que dices, si yo pensaba que esto era de una forma o que tenía bajo control esto, o sea, ¿qué momentos han sido unos momentos torre en los que se nos cae todo y entonces se nos pone a prueba quiénes somos y entonces vemos la fuerte identificación que tenemos con nuestros propios valores, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra propia historia personal? Entonces vemos que el héroe se aferra a eso, pero mm, no es una sujeción cobarde, ¿no? Entonces ponerlo a prueba, porque más adelante eh, hay una catástrofe, hay un siniestro, ¿no? El barco se ve desmantelado y todo empieza a ser tragado por el gran monstruo Caribdis, ¿no? Que curiosamente está conectado al inframundo, entonces lleva todo al Hades, a la perdición.
Y él otra vez en la Odisea se narra que se aferra a un pilar, a un gistos, que en este caso es la rama fuerte de un árbol, ¿no? Entonces vemos ahí cómo está la lucha también interna por mantener, en este sentido, no solamente sus valores, sino también la patria de la que vienen, ¿no? Entonces vemos cómo el valor aquí del héroe es está sumamente arraigado con cómo se desempeña ahí fuera en el mundo. Hay una reciprocidad, que no sé si se empieza a notar aquí, ¿no? O sea, hay un vaivén entre el mundo y el mundo interior que en el hombre griego es equiparable a ese mundo exterior. Es una suerte de espejo. Eh, en este sentido, la noción de autocontrol, como la comprendemos, no importa tanto en una tradición oral. Sabemos que esta noción que hoy tenemos en día de eh, gobierna las pasiones, contrólate, mantén cierto orden frente a la sociedad y demás, en el griego no existe eso de la manera en la que existe para nosotros, ¿no? O sea, no es que sea totalmente impulsivo, ¿no? Pero vemos que la relación precisamente con sus impulsos y sus instintos difiere de la del hombre de logos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Eh, entonces vemos que hay un flujo continuo en el intercambio sensible de las respuestas con su ambiente. Esto ya nos dice que hay una sensibilidad muy sucinta, muy afinada para lo que sucede a su alrededor. Podríamos pensar que no hay esta suerte de desconexión, no hay el ensimismamiento en su mayoría, ¿no? O sea, porque para el hombre antiguo en este sentido tiene que estar en un flujo de continuidad constante con su ambiente y con él para percibir la información, porque el sentido que predomina es el del oído. Y entonces hay una frase que aquí muy curiosa de Pascal Quignard, ¿no? Que es un filósofo maravilloso que a su vez viene de una familia, de una estirpe de etimólogos y de músicos, que tiene un texto llamado El odio hacia la música, en el que dice, ¿no? En uno de sus aforismos, entonces me percato que en el momento en el que todo parece aterrador, los oídos no tienen párpados, como haciendo alusión a que los oídos no pueden cerrar ese canal de comunicación con el mundo, ¿no? Refleja, otra vez, ¿no? Una forma de mantener una armonía con las fuerzas misteriosas de la realidad, ¿no? Se vive conectado precisamente con sus alrededores, perdón. Eh, y curiosamente, en este mm, ejercicio de continuidad constante, no hay bordes. Esa es una noción que creo que nos va a quedar un poquito más clara cuando pasemos a lo de logos. No hay bordes tal cual, no hay una noción de espacio en tanto que es distanciamiento de mí o del yo con un otro o con el objeto. Eh, Vemos que se genera un contacto con la realidad, ¿no? Como Penélope, ¿no? En su tarea del telar, ¿no? Como al igual que Odiseo, navega las aguas misteriosas. Hay un contacto. En esta parte de la Odisea, si recordarán, hay un momento en el que precisamente Penélope cae en la desesperación, ¿no? Porque escucha al bardo que está recitando la canción de, de las travesías de Odiseo y demás, y entonces ella se desespera, ¿no? Y cae como en una angustia de qué es lo que está pasando, va a ser el fin de mi amado, cuándo va a regresar y demás, ¿no? Y Telémaco, que es su hijo, eh, es como el portavoz de esta sabiduría, ¿no? O sea, que como bajo mensajes encriptados le dice, ¿no? Porque está frente a los pretendientes también, ¿no? Y le dice cada vez que ella entra en desesperación que regrese a la acción del telar, que guarde las palabras que le ha dicho en su corazón y se las lleve. Entonces, en la primera parte, en una de las primeras partes en las que Penélope escucha al bardo, eh, Telémaco le dice que no se preocupe,
que las canciones del bardo son del bardo, pero quien ha de fijar la melodía final o la tonalidad final ha de ser Zeus. Entonces la historia está por reescribirse. Y curiosamente le dice, deja a los hombres el discurso, que es asunto de estos, y tú regresa con tus criadas a la acción del telar. Y más allá de una lectura que uno podría pensar de manera superficial que es misógina o que es que siende mucho, el hombre es el que tiene en este sentido el mando y el poder sobre los asuntos políticos y la mujer solamente se tiene que quedar en casa, eh, hay que atrevernos a mirar un poquito más a fondo porque ahí justamente le está diciendo, vuelve al telar y en el telar Penélope, esto no lo refleja, ella empieza, deshace la tela que tenía y vuelve a empezar a telar otra vez, ¿no? Entonces, está reconstruyendo otra vez la relación que ella quiere tener con la realidad. Y entonces, mientras el hombre está, o Telémaco está allá afuera, inquiriendo en estos asuntos del discurso, Penélope está tejiendo, pero podemos verlo como una suerte de paralelismo, lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Telémaco está tejiendo la trama de la realidad al mismo tiempo que Penélope lo está haciendo en el telar, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, este autor Frankel nos dice que el, el escuchante, ¿no? El escucha, el que se atreve a escuchar, es como una suerte de campo de fuerza que está abierto, ¿no? En el cual los sonidos son respetados para dar el flujo continuo desde la boca del poeta. Entonces es como un atravesar que penetra precisamente tanto en la persona que se dedica al discurso como la persona que se dedica a la propia acción del telar, como lo es en este caso Penélope. Eh, en este sentido, Odiseo, Telémaco, Penélope, los dos están urdiendo la trama de sus vidas de manera paralela. No es como si estuviera pasando al mismo tiempo, pero en diferentes espacios, ¿no? Vemos que entonces el tejer y la narración, no la narración, la narración que va hacia afuera en este sentido de que apunta hacia una suerte de algo que es recibido. O sea, ya hay un algo ahí fuera que recibe esas palabras. No son solo la metáfora entre precisamente el tejer y el narrar, sino que son una forma de vivir el mito que se plasma en la tela. Es una forma, como ya había mencionado, de reconstrucción y sobre todo de palpar. Aquí quiero hacer hincapié en las metáforas, en los símiles y en las metáforas táctiles que hay, ¿no? El contacto, el palpar, ¿no? Es porque al final del día nos ayudan a forjar nuestra relación con el mundo, en donde podemos abordar la libertad de las formas y estas nos preguntan, ¿cómo quieres que sea tu relación con el mundo? Entonces vemos las variantes que hay, por ejemplo, en las telas que se hacen de los mitos, ¿no? Los griegos, este, que tienen diferentes patrones, que a lo mejor a un héroe le ponen casco, a veces no, le hacen como pequeños detallitos, ¿no? Entonces vemos ahí que hay una conexión profunda, ¿no? Porque es la vivencia de la realidad inmediata en el mismo acto de tejer, ya que incorpora el movimiento, el canto y a la vida misma. O sea, la mujer que teje no solamente se pone a tejer, sino que está escuchando cómo le están narrando precisamente el mito. Entonces ella está tejiendo. Es una suerte también, entonces vemos de tecnología, y es una tecnología muy avanzada en este sentido, porque podemos establecerle que la mujer, una analogía, ¿no? La mujer teje en, sí, la mujer teje en la acción de escuchar o en el propio canto, como el hombre navega en las aguas misteriosas del mundo, ¿no? Y se enfrenta a lo desconocido. Entonces, aquí creo que es importante remarcar un poco que esto es inmediato, ¿no? O sea, escuchas
al mismo tiempo estás poniendo en acción tu cuerpo, lo estás moviendo, lo cual transmite la sensación, otra vez, este, la, la metáfora táctil, sientes, ¿no? El mito mientras lo estás tejiendo. Entonces, si se dan cuenta, es una relación totalmente inmediata con el mundo, ¿no? O sea, está relacionándose de una forma muy íntima con este porque lo está sintiendo, ¿no? O sea, no es como lo está escuchando y luego lo piensa y se lo imagina. No, es todo en el mismo acto, ¿no? Es un poquito como Parménides en este sentido, ¿no? De eh, Einain no ein legein, ¿no? O sea, que es escuchar, pero al mismo tiempo el escuchar es un recoger, es un reunir y plasmarlo ahí fuera, ¿no? O sea, es todo, la acción de hablar y de escuchar es una misma, que se proyecta hacia afuera. Entonces, escuchas, reúnes, proyectas y está en un flujo constante, ¿no? Eh, y esto es muy interesante porque precisamente las palabras escuchadas en esta época no tienen límites, o al contrario, tienen varios. ¿A qué me refiero con esto de límites? No tienen una definición establecida desde la que inclusive se puede eh, arguir la polisemia de estas. Si bien sabemos que las palabras tienen muchos significados, se sujetan a me atrevería a decir, a un significado en común que permite que haya esa articulación, ¿no? O sea, tú no puedes diferir tanto de un campo semántico que establecido por los propios límites de la palabra en tanto que su definición. O sea, hay una concepción mínima de lo que significa una palabra para que tú establezcas la polisemia. Más allá no puedes ir de eso. Con el griego vemos del mitos, no sucede lo mismo. Tampoco implica que haya un desorden en las palabras, sino que las palabras no se palpan en tanto que unidades, otra vez, unidades específicas que delimitan espacios, ¿no? Como en la escritura vemos un espacio después de otra. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, la palabra, valga la redundancia, epos, que se traduce como palabra, pero que también significa a veces discurso, pero también significa canto, pero también significa canción, pero también significa poesía épica, pero también significa línea de un verso, ¿no? Y esto es muy interesante porque entonces podemos establecer que a raíz de este eh, entendimiento, de este acercamiento con las propias palabras, hay, el tiempo se vuelve un kairos, o sea, es el instante. O sea, en los griegos está estas dos palabras para designar el tiempo, ¿no? O sea, cronos, ¿no? Pero también está kairos. Y kairos era considerado como una deidad inferior o menor, eh, pero que prácticamente es el propio instante. Entonces, la inmediatez del momento. Eh, donde se puede ver esto más claro, pensaría yo, es en el ejemplo del ladrón, cuando te roban algo, ¿no? Fue el momento exacto que aprovechó mientras tú estabas distraído o algo y te lo tomó. Kairos es un ladrón en este sentido, ¿no? Se asocia mucho con la figura del ladrón y con la figura de Hermes, que curiosamente es el patrón o el patrono de los ladrones también. Y tienen estas botitas aladas, al igual que el Kairos tiene alas, ¿no? O sea, porque es inmediato, ¿no? Es el instante preciso. Entonces, para el griego, este flujo continuo es vivir en el instante, en el presente, que se refleja curiosamente como para nosotros como un sinónimo de regalo, porque el presente es un regalo de la divinidad. O sea, está esta concepción, es el instante otra vez en el que se ve inmerso y que curiosamente la tarea de narrar, de discurrir, se asemeja o se asimila con la tarea del tejer, se urde, ¿no? Inclusive la propia palabra, por ejemplo, texto, eso hace referencia a lo textil, ¿no? La trama, ¿no? Que decimos la trama de la película y demás, otra vez es una palabra que hace referencia a la propia acción del tejer. Entonces vemos cómo se teje la relación con la realidad.
se establece un nexo inmediato en tanto que es escuchada, es percibida. Entonces hay una reciprocidad entre el sentir del griego con su mundo y con su alrededor y con él mismo. Es un flujo continuo, ¿no? No hay detenimiento. Y creo que esto puede quedar un poco más claro porque ya hacia el siglo octavo antes de Cristo, más o menos, se empieza a introducir el abecedario fenicio precisamente en el mundo griego y empieza este a sufrir modificaciones, pero esto no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Sino que el dominio o el imperio que va a tener la introducción del abecedario se va a empezar a diseminar por el terreno helenístico lentamente. Entonces, ya hacia el siglo IV es cuando se establece, ¿no? Que hay esta ruptura y este paso del mitos al logos. Y entonces aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué es lo que produce un cambio en la sensibilidad del hombre arcaico griego? ¿Cuál es ese punto que marca un antes y un después de esta sensibilidad? Y puede sorprendernos a muchos, pero es la literalidad. O sea, el acto tan simple que hoy tenemos de leer y escribir marcan un antes y un después en cómo se van a restablecer y a reconsiderar los nexos del hombre con su mundo, pero también con su cuerpo. Porque vemos que la realidad se empieza ahora a experimentar, como ya les mencionaba, desde la literalidad, ¿no? Aquí empieza a haber un apogeo de la leyenda. Y la diferencia entre leyenda y mito es que, para empezar, en un sentido profundo o más estudiado, no son lo mismo. Una leyenda no es un mito como se puede llegar a pensar que se usan de manera indistinta, perdón, porque la leyenda apela a la vista. La leyenda apela a la creación de imágenes visuales. El mito es más que inclusive imágenes, es en este sentido de la Urbild, del arquetipo, ¿no? De esa imagen primigenia, pero en un sentido más amplio hay imágenes sensoriales, ¿no? O sea, hay imágenes visuales, hay imágenes sonoras, táctiles, gustativas, olfativas. En este sentido, el mito genera una imagen sonora o auditiva, ¿no? Y se establece precisamente en un sentido de Urbild, de un arquetipo, ¿no? Pero la vista genera una imagen, perdón, la leyenda genera una imagen visual, ¿no? Porque en este periodo se da una contracción y una atención específica a la concentración de dividir el todo en sus partes, ¿no? Y concentrarse específicamente en la funcionalidad de cada unidad. Entonces yo creo que con esto ya estamos un poquito más familiarizados, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, a grandes rasgos en la esquematización eh, ¿cómo se llama? De los programas educativos, ¿no? O sea, se apunta hacia la especialización. Otra vez, ¿no? Es el estudio específico de las funcionalidades de una unidad en concreto, ¿no? Digo, qué más maravilloso podría ser que todos fuéramos hombres renacentistas que sabían astronomía, anatomía, ciencias naturales y todo lo demás, ¿no? Pero hoy en día es como que cada vez se va acotando un poco más, ¿no? Y creo que esto también queda muy claro con Adam Smith, ¿no? Y su texto, ¿no? Sobre la riqueza de las naciones y demás, ¿no? Entonces vemos cómo este acotamiento que les muestro aquí de manera inmediata con lo que tenemos más cercano, empieza a ocurrir en la Grecia antigua con la introducción del abecedario, ¿no? Porque se hace, el uso de esta estructura permite hacer de la palabra la unidad de la composición en vez de la frase. Alexander von Humboldt y Walter Otto, bueno, Otto va a retomar la idea de Alexander von Humboldt, que en, el, en un principio, ¿no? En esta época del mitos, la palabra no era la unidad como se nos enseña gramaticalmente, era la frase, y de la frase sale la palabra. Entonces vemos ahí cómo precisamente es un todo que experimenta el hombre de la antigüedad, ¿no? Pasa con el logos y entonces la unidad deja de ser esa frase y se vuelve la palabra. Eh,
la palabra, en este sentido, que es percibida a través de la vista, ¿no? Se lee, la gente empieza a leer y empieza a escribir, ¿no? Entonces la vista se vuelve la predominante, ¿no? Es la fuente más importante de la cual se extrae toda la información, ¿no? Y es lo que hace que el individuo empiece a establecer una relación con el mundo y que se empiece a fincar un individualismo, ¿no? Y consolida esto, sus relaciones con los otros, ¿no? De una manera distinta, de una manera más centrada en sí mismo. Y también forja una relación distinta con su cuerpo y va configurando la idea del yo. O sea, aquí empezamos a ver una noción del yo, ¿no? Más ensimismado, más encerrado en tanto que individualidad. Entonces es un ser individual, ¿no? Y gira en torno al fenómeno aquí, ahora sí, del autocontrol, ¿no? Desde una concepción este, psicológica, pero también fisiológica, ¿no? Eh, entonces, es muy interesante ver cómo el griego, en cuanto empieza a escribir y empieza a leer, es como si le pusiera pausa a todo ese flujo en el que vive o esa continuidad. Porque el escribir y el leer requiere precisamente eso, una pausa, ¿no? El empezar a escribir hace que se pueda incurrir nuevamente sobre lo escrito, sobre lo pensado, ¿no? Hay una diferencia entre la forma en la que el hombre del mitos se relaciona con el mundo, a diferencia con precisamente el hombre del logos, ¿no? Eh, Vemos que la lectura y la escritura sobre todo hacen que el individuo se cierre o cierre más bien sus sentidos para poder concentrarse y controlar su cuerpo, para poder volcar toda su atención precisamente a la tarea cautelosa de, de escribir. Mm, Creo que esto es como muy interesante y a lo mejor no nos paramos a pensar en eso, pero la propia tarea de escribir requiere un tiempo, o sea, requiere que te sientes, que tomes la pluma y que te pongas a disponer de ese tiempo, ¿no? Precisamente para llevar a cabo esa tarea, ¿no? O sea, es que hay que decir que entonces se genera una suerte de resistencia al mundo exterior a favor del escritor. O sea, no me molestes ahorita, estoy aquí escribiendo, ¿no? Entonces vemos que curiosamente, esto afecta el desarrollo tanto filo como ontogenético. Y nos podemos ir inclusive a un poquito saliendo, si queremos, de esta pequeña odisea por la que me he atrevido a llevarlos, es precisamente eh, voltear hacia ver qué está sucediendo, por ejemplo, con la ciencia actual, ¿no? Entonces, cada vez más se empieza a hablar de una epigenética que de una genética, ¿no? Y básicamente, ¿qué es esto, no? La epigenética, bueno, etimológicamente significa sobre los genes o sobre el inicio, ¿no? O sea, por encima de. Y lo que plantea la epigenética es que si bien con la propia teoría de la evolución y ayudada o con una de sus mayores mancuernas, que es la genética, hasta cierto punto se pensaba que era determinista, ¿no? O sea, genéticamente se establecen patrones que predisponen al individuo, es decir, en su carácter ontogenético, a actuar de ciertas formas, ¿no? Entonces es muy común escuchar, es que tengo depresión crónica diagnosticada porque la traigo en los genes, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, es común a veces escuchar eso, ¿no? Y lo que propone la epigenética más bien es, no hay una suerte de determinismo genético, sino más bien es una suerte de cómo el ambiente precisamente también tiene que ver en cómo moldea los genes. O sea, los genes no son esta unidad, o otra vez, como, fíjense, ¿no?
no son esta unidad del ser vivo como la palabra lo es de la frase y de la escritura, no son fijas, sino que se ven moldeadas por el entorno. Entonces hay muchos estudios ahí interesantes que no es el tiempo para incurrir sobre esto aquí, pero que precisamente hablan de estos experimentos que se han hecho con ratones y demás, que se les meten a situaciones de estrés, por ejemplo, ¿no? Y después hacen que se apareen y la primera generación nace con esos temperamentos ansiosos, porque precisamente es como que el gen eh, es receptivo del ambiente en el que se desarrolla. Entonces, es curioso que esto de que la escritura, fíjense qué curioso, ¿no? O sea, y qué loco, ¿no? Que la escritura afecta a un nivel el desarrollo ontogenético, es decir, el desarrollo individual, pero también filogenético, o sea, cómo afecta a la especie ese comportamiento. El yo se va consolidando, como ya mencionábamos, ¿no? Y gana una fuerza tremenda en medida de que es considerado la unidad del mundo y se aísla de esto. Entonces, fíjense qué curioso porque aquí se empieza a palpar, así como se empiezan a palpar los límites de las palabras en la escritura y sabes dónde termina perro y dónde comienza gato, se empiezan a palpar también los límites corporales. O sea, la persona empieza a ser más consciente de los límites del cuerpo, no tanto de la corporalidad del cuerpo, ¿no? Sino es más bien en el sentido de que empieza a ver dónde termina su cuerpo y dónde empieza el del otro, ¿no? Y se adquiere una mayor presencia eh, de este en tanto que es considerado el contenedor del yo. Otra vez, esto no sucede así de golpe en el siglo cuarto. Tenemos que ver esto como una imagen, como unas raíces que van creciendo y se van expandiendo lentamente. Porque obviamente podemos pensar en la Atenas del siglo cuarto, el siglo dos, y luego la zona rural, ¿no? A lo mejor, o sea, en la ciudad, ¿no? Podemos pensar que hay más este desarrollo que en una zona rural aislada, ¿no? O sea, donde a lo mejor la persona sigue viviendo conforme a las tradiciones que han ido permaneciendo a lo largo de su historia. E inclusive el propio Platón, ¿no? Habla, no, a lo mejor lo voy a parafrasear de una manera muy burda, pero habla precisamente de que las verdades se graban en el alma, ¿no? O sea, la escritura no es el principal, ¿no? O sea, por ahí se dice, ¿no? Entre filólogos, historiadores, filósofos también, ¿no? Que los diálogos que tenemos de Platón en realidad eran los apuntes del señor las clases que daba en la academia. O sea, era su libreta en la que miraba, leía una línea, y empezaba de ahí a discurrir. O sea, era como su pequeño memorándum, una suerte de recordatorio de por ahí va, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que las verdades no son escritas, ¿no? Sino que se graban en el alma y prepondera precisamente la palabra, pero la palabra hablada. Y hay que recordar otra vez, ¿no? Que si bien la palabra, como la entendemos hoy en día, ante todo es una sonoridad, es un sonido. Es curioso también esto como tenemos otra clave muy interesante con, por ejemplo, el Dios creador judio-cristiano. En el inicio era el verbo, la palabra. Y decimos, sí, claro, la palabra que da orden y esto. Pero si retrocedemos un poquito otra vez, es un sonido, ¿no? El que establece precisamente el orden y al mundo mismo. O sea, y, por ejemplo, en la concepción rumana, pues dice así, rumana de la tradición judio-cristiana, es curioso, ¿no? Porque no solamente es Dios el que impulsa al espíritu o al rúa con la palabra, sino que también lo hace con la mano y le da un lugar en el éter colocando la mano sobre él. Entonces esto es muy curioso porque vemos una relación intrínseca entre el escuchar, el hablar, ¿no? Pero también el sentir, el tocar, porque es con la mano. Entonces,
todas estas claves que se van ahí, que se nos van apareciendo y que he tratado de irles mostrando a lo largo de esta pequeña plática, ¿no? Es que precisamente con la palabra, ¿no? Las distancias y el concepto de espacio se vuelven de suma importancia, perdón. ¿Por qué? Porque el espacio hace pensar. Y pongámonos otra vez a pensar, ¿no? Un poquito sobre esto. A veces vamos tan atareados allá afuera que uno dice es que no tengo tiempo ni para pensar, ¿no? Y es que precisamente es eso, ¿no? Porque o estás acá o estás en tu trabajo, en la escuela, en lo que sea que estás haciendo, ¿no? Y eso hoy en día se entiende como una suerte de desconexión que afecta a muchos, ¿no? O sea, y precisamente cuando vas a lo mejor con un terapeuta, con un psicólogo, con un amigo de mucha confianza o demás, está también muy en boga, ¿no? El escucharte a ti mismo. Escúchate, escucha tu cuerpo y demás, ¿no? Que tengo ciertas objeciones al respecto de eso, porque el punto de partida es precisamente una tradición logocéntrica, ¿no? Que impone el predominio de la vista y por lo tanto de la escritura y de la lectura como el parteaguas para entender y establecer una relación con el mundo. Entonces, ¿qué realmente entendemos por escuchar hoy en día? O sea, ¿qué sería eso? ¿O desde dónde partimos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿No? ¿Escuchar por entretenimiento o por simple contenido o qué? Y muchas veces, ¿no? A veces escuchas precisamente, retomando a Pascal Quignat, me doy cuenta que los oídos no tienen párpados porque escucho cosas que no quiero escuchar o que me aterra escuchar y no puedo cerrarlos como lo puedo hacer con los ojos. No puedo renegar, o sea, el mundo presenta cierta hostilidad a través del sonido, me llega y me permea por todos lados. Y si a esto le añadimos, por ejemplo, un poquito de filosofía de la música, en el que con el Descartes, el tratado de las pasiones, y también uno de sus tratados de música, el más importante, que establece la retórica musical, en el barroco, se toma que la música, y ya también una idea de Platón, es que es capaz de evocar las pasiones, ¿no? O sea, es tan fuerte, es tan poderosa que es capaz de hacernos sentir, ¿no? Precisamente. Entonces, vemos que en en esa comparación con el mundo, por así decirlo, del mitos y del logos, en el logos el hombre se quiere dar un respiro de ese flujo constante del mundo, ¿no? Entonces, se abre la brecha de la literalidad y, por ejemplo, podemos recordar cuando esto hace un boom ya que es en 1440, ¿sí? 1440 con la invención de la imprenta de Gutenberg. Entonces, hay algo muy curioso que a mí me parece porque más allá de que podamos decir o arguir de que hoy en día la lectura, la actividad de la lectura ha disminuido, porque curiosamente, fíjense, ¿no? También tratamos de vivir cada vez más en el momento inmediato, pero curiosamente nos alejamos de ese al mismo tiempo. O sea, hay una cosa ahí bien retorcida, ¿no? Hipermoderna, que sucede en este intento de tal vez no conscientemente querer recuperar ese momento, ese kairos, ¿no? Pero a lo que voy con lo de la imprenta es que el libro es una metáfora del mundo, es el mundo contenido en las hojas, ¿sí? Y presenta una estructura y una organización específica. Entonces, si uno ve cómo uno escribe o cómo uno eh, nota la predisposición de un texto, si uno se le queda viendo bastante, uno puede notar que es la misma organización que tenemos en el mundo afuera. Me explico. Hay una similitud visual entre las líneas escritas y la forma en la que se acomodan los cubículos en una oficina y las hileras en el salón de clases. ¿Sí? No, o sea, esta imagen que hay de organización de líneas, hileras en el salón de clases y hasta enfrente está el profesor, como en el texto, hasta arriba está o el texto el nombre del capítulo o está
el nombre del libro también, ¿no? Entonces vemos cómo la organización del libro y cómo la relación con el mundo es plasmada y es vuelta ahí, es volcada ahí. Entonces, uno puede pensar y empezar a divagar también la forma en la que escribe uno, es la forma en la que se relaciona con el mundo, últimamente consigo mismo también, ¿no? O sea, la lectura y la escritura, hasta cierto punto, nos desensibilizan, o más bien desensibilizan las palabras y también al lector, ¿no? Porque proyectan las palabras escritas como una suerte de aislamiento. O sea, veo las palabras y las pienso en su unidad particular. E inclusive se les enseña a los niños, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? O sea, la unidad fundamental de la oración es la palabra. Pero tenemos que tratar de imaginar que hubo un momento en el que esto no era así, que lo que sea que yo estaba hablando era un todo articulado, ¿no? Este, entonces vemos que aquí el tiempo aumenta su presencia de manera implacable y permite separar y organizar, porque es cronológico, permite establecer, ¿no? Ritmos, pautas, tiempos, otra vez. Este, Se promueve un acto simbolizante. Esto me faltó decirlo, pero la cosa con el mito es que el mito es inclusive anterior a los símbolos. Otra cosa que a lo mejor a nosotros nos cueste trabajo de comprender. Porque precisamente una de las lecturas, una de las claves de lectura más bien para entender el mito es a través del símbolo. Ah, esto simboliza tal, esto simboliza esto. La cuestión de la interpretación también ahí se ve un poco, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Tampoco nos podemos prescindir por completo este, de nuestra cultura y de nuestra educación como contemporáneos. Eh, ya como lo dice Gadamer, ¿no? O sea, si bien hay perjuicios y hay que estar consciente de ellos, porque imposibilitan precisamente la lectura de ciertos autores, tampoco podemos prescindir completamente de ellos, porque otra vez, fíjense, son el horizonte de nuestra comprensión que nos permite establecer una relación con el mundo. Marcus Gabriel, si no mal recuerdo, menciona, o Krauss era, uno de estos autores menciona que para el occidental, Oriente se va a presentar como un misterio. Entonces uno dice, uno se pregunta, ¿por qué Oriente se presenta como un misterio? Claro, porque tomando a un japonés, a un chino o demás, la visión de mundo es radicalmente distinta. Y la forma en la que tú te vas a acercar a su cultura va a ser desde tus propios, desde tu propio horizonte de comprensión. Entonces, cuando a él se te acerca a explicarte algo, no sé cómo se entiende, yo qué sé, la primavera, tú vas a recurrir a tu biblioteca de, ay, es como esto, es como aquí en México tenemos, entonces fíjate cómo ahí está otra vez la cultura operando, no como un bloqueo, ¿no? O como algo negativo, no es para nada el mensaje aquí que se quiere dar, sino más bien como la fuente desde la que uno parte para poder interpretar y darle sentido a sus alrededores, ¿no? Entonces, el trabajo simbolizante ya es un poco más contemporáneo, por así decirlo, un poco más cercano a nosotros, ¿no? El mito no es un símbolo, el mito no simboliza, es anterior a los símbolos, ¿no? Este, entonces, la escritura sí promueve el acto de simbolización. ¿Por qué? Porque es la letra, que es un símbolo, se te enseña, ¿no? Que representa un sonido. Fíjense, sustituye al sonido ausente. La palabra escrita, cuando yo digo perro, no necesariamente hay un perro ahí, ¿no? Evoca un sonido que está ausente y el sonido entendido como inmediatez de la vida y de la realidad. No hay un perro aquí, pero lo puedo traer por acto de simbolización. Lo reúno y lo traigo y lo llevo conmigo, ¿no? Y entonces vemos que hay un mayor desarrollo de la abstracción y es, Entonces, sí, dime. discúlpame que te corta acá, ¿no? Es como que en este momento de la charla uno puede decir, bueno, no es que pasamos del sonido a la escritura,
y hay un corte y se nota la diferenciación, sino que sí, bueno, pasamos de la escritura, de los sentidos, tácticos digo, pero traemos arrastrado, ¿no? En la idea de los sonidos. No es que hay un Sí, cambio radical, sino que se le agrega la idea de la escritura y sí, claro, o sea, no es que no haya, por ejemplo, no es que el hombre del mitos no viera, sí ve, pero el enfoque es distinto. O sea, los sentidos están más en juego con el hombre del mitos, ¿no? O sea, es más sensual en ese sentido. Y fíjense, uno escucha la palabra sensual hoy en día y lo asocia precisamente con toda una tradición que se viene arrastrando judeocristiana, ¿no? Porque implica el cuerpo, la carne, la lujuria, el sexo, etc., ¿no? Pero en una, ¿cómo decirlo? Estas cosas son importantes, considero yo, como que irnos percatando, porque precisamente vamos viendo cómo va sufriendo un cambio. No es de tajo, no es radical, se vienen arrastrando las cosas, ¿no? Y siguen quedando reminiscencias de eso. Ya los griegos de la época helenística, del declive y el comienzo de la integración del pueblo griego hacia el romano y demás, con las escuelas helenísticas y todo esto, ya hay como también, ¿no? Muchos autores que añoran y que extrañan la grandeza de la Grecia antigua, ¿no? Y más aún de los grandes héroes que eran Aquiles y Odiseo, que son dos modelos totalmente distintos. Odiseo me parece un poco más, o sea, él es el gran estratega, es un poco más intelectual y Aquiles es el héroe un poco más osado, más temerario, ¿no? Es el cuerpo. Entonces, fíjense cómo para el griego están reunidas esas dos características en dos ideales precisos del hombre, ¿no? Es el hombre que siente, ¿no? Porque el intelectual no es en este sentido el hombre que piensa, otra vez no es que no pensara, ¿no? Sino que era un todo reunido, no había me atrevo a decir, una predilección por uno y por otro no, ¿no? O sea, es el hombre que sabe sentir, pero que también está en conexión con el cuerpo. O sea, es un todo que trabaja de manera instantánea, ¿no? Entonces, con este acto de la simbolización y de la abstracción, se separa y se exige a la persona que deje un estado presente y eche a andar su imaginación. ¿Y qué es la imaginación? En palabras muy así generales, si podemos decirlo, es la acción o es el señalar algo que no somos. Es alcanzar un estado de algo que no tenemos ahorita. El que imagina, imagina algo que no es. Podría ser mejor, podría tener este cuerpo, podría pensar, podría conocer más, podría saber esto. Desde esa clase de imaginación que promueve nuestras metas y nuestro sentido de los goals, como se hablan mucho hoy en día, ¿no? Los objetivos, o ten metas de vida y demás, como la imaginación de la persona que escribe fantasía, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre es estar alcanzando un otro que no se es. Es como este fragmento de Safo que se encontró inconcluso, pero no saben si sí fue así o si faltaba algo. El chiste es que lo encuentran totalmente maravilloso porque dice, más o menos así parafraseándolo, habla de una manzana que estaba en un árbol y que los recolectores la olvidaron, ¿no? Y dice Safo, bueno, no la olvidaron, no la pudieron alcanzar porque estaba alta, muy alta, demasiado alta, ¿no? Entonces, como ahí entra un componente interesante también, ¿no? Del deseo, que precisamente es falta y que es un constante querer alcanzar algo que está muy, muy alto, como aquella manzana que describe Safo. Y precisamente en la escritura, me atrevo a decir, y es una de mis propuestas, es constantemente querer alcanzar ese algo, ¿no? Porque requiere que se ponga un símbolo en lugar del sonido ausente, como les mencionaba. Y creo que una forma de ver esto es, por ejemplo, con las palabras, eh,
yo te amo, por ejemplo. O sea, si hacemos como este, eh, la disección de esta frase del yo te amo, que puede ser tan dolorosa y tan compulsiva para el amante, en tanto que es traer a memoria la conciencia de que no tiene al otro y por eso tiene que escribir yo te amo, porque es traerlo aquí, pero no está aquí realmente, está proyectado, ¿no? A través de las palabras. Y precisamente la, el espacio que hay entre cada palabra yo te amo es el recordatorio recalcitrante para el amante de que no está el otro, ¿no? O sea, es muy curioso cómo en la escritura se refleja otra vez, ¿no? Esta suerte de distanciación. Si tuviera al otro aquí, pues no tengo la necesidad de escribirle o de decirle textualmente, no te amo, ¿no? Simplemente lo haces y es más, ni siquiera a lo mejor se lo dices, ¿no? Lo haces, ¿no? Pero entonces, fíjense cómo es el tamborileo, recalcitrante y obsesivo de esa distanciación que produce la palabra, ¿no? Entonces, la palabra nos permite como una suerte de un compact mini que nos permite llevar toda esa cultura en el bolsillo y evocarla cuando sea necesario, ¿no? Eh, con el griego del mitos, por ejemplo, ¿no? Vemos que él está en un eterno instante, ¿no? O sea, está en un eterno presente, está viviendo el día a día realmente, algo que hoy en día curiosamente se extraña mucho y que siento que no, o se pregonea mucho, o se pretende que en esta vida contemporánea vivamos más en el presente. Y que es curioso, ¿no? Porque en ese sentido podemos establecer un símil entre el hombre contemporáneo, el hombre y la mujer contemporánea, y el hombre y la mujer de la época helenística que añoraban la grandeza de la Grecia antigua. Y en cada periodo de decadencia, ¿no? Siempre hay una reminiscencia por el pasado. Pero curiosamente, en ese acto de reminiscencia del pasado es traerlo en el presente, ¿no? O sea, um, en este sentido de por qué el pasado o por qué recordar cosas pasadas duelen, porque es traerlas al presente, porque estás haciendo ese pasado, lo estás haciendo presente, ¿no? Pero al mismo tiempo está el recordatorio de que no es presente, porque no está ahí. Entonces vemos cómo también la relación con nosotros mismos y con el mundo se forja desde la literalidad, ¿no? En tanto que precisamente es una suerte eh, de vivencia enfocada o nacida desde los fuertes procesos cognitivos superiores como son la abstracción y la simbolización, ¿no? O sea, es muy curioso cómo también esto establece también una conexión con el cuerpo. La forma en la que se habla de la relación que se tiene con el cuerpo es un yo tengo. Y cuando crecen los niños se les educa, ¿no? Tengo, tengo uñas, tengo pestañas, tengo ojos, tengo nariz, etc, 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 ¿no? Pero yo luego me preguntaba, así como, pero ¿cuál es ese yo que tiene? ¿No? O sea, ahí está el distanciamiento, precisamente, ¿no? Pues es un yo que tiene un cuerpo, pero ¿cuál es ese yo que tiene el cuerpo? ¿No? Y la propuesta aquí es, ¿por qué no decir que tú eres tus pestañas, tus ojos, tu nariz? O sea, ¿qué diferencia hay entre enunciar yo tengo a decir yo soy? Y otra vez vemos aquí la paradoja, bueno, no la paradoja, sino el problema cognitivo que se nos presenta, inclusive epistemológico eh, del Dios judío-cristiana cuando se le presenta como la zarza ardiente a Moisés en el monte Sinaí. Y este le dice, dime tu nombre, y él le dice, yo soy el que soy. O sea, es una tautología y que para el mortal, ¿no? Se le presenta como una cosa que lo, que te funde el cerebro, básicamente, ¿no? Porque yo soy el que soy,
¿Por qué? Porque a través del nombre, ya como lo mencionaba Parménides en su poema, es encadenar al ser por mor de la necesidad. En cuanto yo pongo un nombre, ya lo estoy encasillando, ¿no? Ya lo estoy caracterizando, ya le estoy poniendo un lugar y un momento en el espacio. Y el Dios, que se supone es lo inconmensurable, y es todos estos rollos que se hablan de omnipotencia y demás, no puede ser encasillado. Y vemos algo parecido otra vez con la historia de se me olvidó su nombre, pero es este personaje bíblico que se relata la historia que pelea con un ser más allá del río toda la noche, ¿no? Y está batallando constantemente con él. Creo es Jacobo, si no mal recuerdo. Este, y al final del día le menciona, Jacobo le menciona constantemente, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Y el otro no se lo quiere decir, porque hay una imposibilidad de apalabrar todo lo que es el mundo y todo lo que conlleva. Algo que sí tenía, podemos pensar, asimilado el hombre del mitos. O sea, él vivía inmerso en la contradicción y la paradoja propia de la realidad, del dolor y del placer, del miedo y del deseo, y los afrontaba como uno solo. Es muy curioso ver, por ejemplo, en la cuestión de la medicina griega, que el griego no entiende la salud, el bienestar y el placer sin el dolor, cosa que no pasa en la actualidad, porque se busca la eliminación o la supresión del dolor. Y se considera inclusive un acto inhumano tener que hacer sufrir a otro cuando el médico tiene la capacidad de suprimir el dolor. Pero es curioso porque al momento de suprimir el dolor, de contraerlo y aislarlo, también se pierde toda la sensibilidad que se puede tener ante el mundo, porque el dolor es el recordatorio y es otra vez, el palpar la propia condición humana. Entonces, siento que esto, ya para concluir, es muy interesante como atreverse a ver como estas diferencias que uno puede encontrar. Lo que les presenté aquí es investigación y producto mío que he ido recopilando, ¿no? O sea, tampoco nada de lo que digo aquí mm, es ley, por así decirlo, ¿no? Es simplemente fruto de una investigación y de varios razonamientos y reflexiones que he notado que es curioso cómo esto entonces nos podría ayudar a imaginar una forma de relacionarnos y de concebirnos con nosotros mismos y con el mundo eh, de manera distinta. Que, pero sobre todo que hay otras formas de poder forjar eso. Y que lo más excitante y emocionante de todo esto es saber que entonces, al igual que el griego del mitos y la mujer que teje y el hombre que trama con el discurso y navega las aguas, se suscita y se levanta la pregunta, ¿qué relación quieres tener con el mundo? Pero sobre todo, ¿cómo la quieres tener? Entonces eso abre una puerta de posibilidad increíble, ¿no? Y inclusive puede ser una sensación como de alivio, en el sentido de aliviar, de quitar un pequeño granito de encima, ¿no? Aliviar de un pequeño peso, ¿no? Porque entonces el horizonte de comprensión se expande y puedes ver que aprender, como lo dice Goethe, ver la tradición de tus padres y hacer la tuya, ¿no? O sea, hay más posibilidades de vivir, hay más posibilidades y formas de experimentar y de relacionarse con el mundo. La pregunta es, ¿cómo tú quieres que sea tu relación con él? ¿No? Que hay más formas distintas de establecer un nexo y de reivindicarse en este juego entre un Kairos y un Cronos. Y que al final, al igual que con Byron, y con esto cierro, recitas esta parte de Manfred, ¿no? Que le menciona, oh Horacio, y dice, acá le dice, oh Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra que aquellas con las que sueñas en tu filosofía. Muchas gracias. Hermoso, hermoso ese cierre.
Andrés, si querés, porque te quiero hacer una preguntita que tal vez no tiene tanto que ver con lo que dijimos, sino algo Ah, un poquito más personal, pero después de todo lo que expusiste, no se me... Yo quería saber de qué es lo que te inspirás, digamos, para hacer toda esta investigación. ¿Qué es lo que a vos te llama para hacer este tipo de investigación? pues yo creo que retomando un poquito lo que menciona Quiñart y también un poco el doctor May acerca de el trabajo de la obra, o sea, de realizar algo es fruto no tanto de la solución ni de la resolución de un problema, sino es el forcejeo con el mismo. Es el forcejeo de este personaje bíblico con el ángel más allá o con el ser divino más allá del río, ¿no? Ignoto, inconocible, obscuro, misterioso. Entonces, creo que parte precisamente de lo que me inspira a esto, yo diría la gran mayoría es eh, el propio forcejeo que he tenido conmigo mismo a lo largo de mi vida. Entonces es como preguntarme cosas tan básicas como por qué ciertas cosas duelen, por qué esto molesta, por qué allá afuera se te piden ciertas cosas, pero dentro otras, por qué a veces todo parece tan desordenado o inclusive caótico, por qué hay tantas contradicciones, tantas paradojas, por qué no, o sea, y que realmente es algo que veo en todo mi alrededor, ¿no? Entonces es otra vez ese tamborileo incesante de, de, de esa propia preocupación, en el sentido también de preocupación, ¿no? O sea, de ocuparte antes de... Sí, yo creo que sería eso un poco. Ujú. Y sobre esta línea, ¿no? de estudio, ya estás teniendo algún proyecto futuro sobre esto o tenés ganas de capaz irte a otra línea de investigación o... Pues esto es un capricho, diría yo. Es ahorita lo que me interesa. De hecho, esto, parte de lo que te expuse aquí, como que sintetiza, mm, sí, como varias cosas del curso que estoy dando, ¿no? De los laberintos de Igeia, precisamente, ¿no? Porque es atrevernos a mirar otra vez al mito y al cuerpo, ¿no? Y cómo tratar de repensarlo, pero en ese repensarlo, curiosamente, también no puede salir intacto, ¿no? O sea, una suerte ahí de metamorfosis kafkiana casi, casi, ¿no? Porque te confronta o te obliga a tener que voltear a ver esos aspectos y yo creo que al final del día eso se termina proyectando en cualquier otra cosa que yo haga. O sea, Mm. tanto si me voy, por ejemplo, una de mis otras líneas es filosofía de la música y cosas de cibernética y filosofía de la técnica y demás. Eh, entonces eso como que posibilita precisamente que esa sea como mi hilo de Ariadna que me va guiando por el laberinto, ¿no? Sí. Yo creo que al final del día, no importa a dónde me mueva, como que siempre va a haber como que rastros o voy a ir arrastrando cosas de lo que ya he hecho. Entonces, sí, no veo como que el pasar de un interés a otro estén totalmente como desconectados del todo. Ok. Bueno, para ir cerrando, ¿no? esta charla, y antes de saludarte, no te vayas todavía, Ok, voy a decir quiénes somos de parte de Revista Pares. Bueno, Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico, uno es en junio y otro es en diciembre. El principal objetivo es nutrir el debate intelectual, como lo estamos haciendo acá, y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y de profesión, docentes, estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado, de disciplinas como lo son las ciencias sociales, el derecho, la filosofía, la historia, las sociologías y bueno, y otras afines a las ciencias sociales, ¿no? Es un proyecto, Revista Pares, impulsado y editado por la Red Académica Pares,
formada por miembros de varios países del continente americano con sede en la Argentina. Y bueno, tenemos convocatoria permanente. Así que bueno, Andrés, muchas gracias por darme tiempo y hacernos esta charla tan linda y tan interesante que fue. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí andamos. Bien, y también, bueno, agradecer a Carolina Andrade Zurita, que es la directora de Y la revista, por permitirnos estar en este espacio y que información, ¿no?, llegue a más gente. sí, muchísimas gracias a Caro también. Tuve el honor de conocerla en persona. Es excelente persona y muchas gracias por la invitación. Mm. Bueno, Andrés, muchas gracias. Chao. Bye.